los dos últimos versos de este precioso libro. ¿Lo tiene? Hebreos, capítulo número 9, verso 27 al 28. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Verso 28, léalo por favor. Amén. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta hora, porque nos has permitido estar aquí en tu casa. Señor amado, dispón pues todo nuestro ser para prestar atención y para disponernos también a obedecer todo aquello que tú nos quisieras, oh Dios, en este día, en esta mañana, Padre, demandar. De la misma forma, extiende tus misericordias sobre nuestros niños, allá en la flor de la nación, juntamente con los adultos, así como aquí, oh Dios, con cada pequeño que ha subido para ser instruido en tu palabra. Y Dios, considera pues todo lugar donde se predica el Evangelio y otorga amplia bendición a los oyentes. Señor amado, gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hebreos, capítulo número 9, verso 27, que fue motivo de estudio, por cierto, pero lo leo, ¿sí? Y hago una breve síntesis al respecto para prepararnos al verso 28. Dice la Escritura, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y luego de esto, dice la Escritura, sí, el juicio. Es evidente que cuando uno va a la Biblia, sí, a la verdad, desde el cuerpo de Edén en adelante, la muerte se introdujo a través del pecado. Y a través de él, obviamente, se ha ido heredando de generación en generación dicha maldición. Si bien es cierto, bíblicamente Cristo ha venido a poner fin al imperio de la muerte, aún luego de su sacrificio, la muerte sigue cobrando sus víctimas, ¿verdad que es así? La muerte sigue rigiendo, diríamos, de manera temporal sobre los habitantes de este planeta. Ahora bien, si bien es cierto, la muerte ha sido establecida, es como un dictamen de Dios para la humanidad. Este ha sido evitado en muy pequeñas excepciones. A través de la Escritura uno puede considerar, por ejemplo, a un Enoc, que no vio muerte. También podría ver a Elías, que tampoco vio la muerte. E inclusive a través de la Escritura usted podrá considerar de que muchos hombres murieron más de una vez. Digo esto porque algunos sí fueron resucitados y luego nuevamente tuvieron que morir. Amén. Pero obviamente esas excepciones no quebrantan la regla, porque a la larga todos sí han muerto. Ahora bien, es necesario poder considerar este principio, porque así como la muerte es segura, porque eso es lo que quiere resaltar el autor de este precioso libro, en el verso 27 al decirlo, está establecido para los hombres, es decir, esto es algo inamovible, inviolable. De la misma forma, cuando uno ya se adentra en el verso 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez por los pecados de muchos. Es decir, así como tan fijo es la muerte, tan fija también es, o efectiva es, la obra que Cristo hizo en la cruz al morir por cada uno de nosotros. Esa es la idea, en todo caso, de Hebreos 9:28. Dar a considerar a los oyentes de que así como es de real e inevitable la muerte, así también de real e inevitable fue el sacrificio de Jesús para dejar, totalmente, diríamos, enterrado o sepultado los pecados de la humanidad por medio de ese sacrificio. Mas, sin embargo, en el verso 28 tiene también algo adicional, que es en lo que nos vamos a concentrar en esta mañana.
ya que así como se establece lo uno y lo otro, tanto en el hombre la muerte y en Cristo la salvación, dice en el versículo número 28, y aparecerá, y es aquí vamos a comenzar a estudiar la Biblia, y aparecerá por segunda vez, y luego dirá, sin relación, esto es importante, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Ahora, esta salvación obviamente no tendrá nada que ver con la remisión de los pecados. Recuerde que ya viene dando en el versículo 28 en su parte inicial que el sacrificio de Jesús fue absoluto en función de arrancar de la humanidad el pecado. Claro, todo hombre que acepta ese sacrificio recibe esa gracia, recibe ese don maravilloso de Dios. Si el hombre no lo acepta, así Jesús haya muerto por toda la humanidad, si toda la humanidad no aceptara el sacrificio de Jesús, también nadie se salvaría. Es decir, que Dios por medio de su palabra da apertura o hace una invitación general a la raza humana, pero si la raza humana no quiere aceptar tal sacrificio, ésta no podrá aprovechar la ventaja que Dios dio al hombre para ser rescatado de esa maldición que narra el verso 27, que es la muerte. Ahora, en el verso número 28, en la parte final, lo primero que se nos dice ya adentrándonos en ese acto de salvación, dice la Escritura, y aparecerá por segunda vez. En ese nuevo advenimiento hay quienes han podido desdoblar esto en dos sucesos. Sí, y digo esto porque para los que no aceptan a la salvación, Jesús vendrá para ellos por segunda vez también. Digo por segunda vez porque ya lo hizo por una primera vez cuando se humanizó y se manifestó a todo el pueblo y por ende a todo el mundo. Porque a Jesús no solamente lo contemplaron o lo pudieron a percibir los de Israel, sino también que inclusive hasta los griegos llegaron a escuchar, hablando de los oficiales y soldados romanos, su mensaje, y por ende el mensaje una vez dado tuvo la oportunidad de a través de ellos de esparcirse por el mundo. Amado hermano, esta primera y obviamente manifestación del Salvador, diríamos que todo el mundo la supo, todo el mundo la percibió, pero habrá una segunda venida. Y en esa segunda venida, hay un desdoblamiento, diríamos que el camino se hace de dos vías, porque uno será para su pueblo, los que sí le recibieron, los que sí aceptaron el sacrificio de Jesús, tanto también como los que no aceptaron el sacrificio de Jesús. Es decir, en ambos escenarios, en ambos pueblos, van a observar o van a poder presenciar su venida. Hay quienes la han separado hasta en una tercera venida, haciendo alusión de que la segunda venida es solo para su pueblo y la tercera venida es solo para todas las naciones. Bueno, se lo podría ver de esa manera, pero si queremos ser un poquito más estrictos en cuanto a la expresión de la Biblia, porque la Biblia no dice que habrá una tercera venida. Lo que sí dice la Biblia es que habrá una segunda venida. Entonces, concentrémonos ahí para no de pronto divagar un poco en los conceptos de la Biblia y lo que yo pudiera llegar a establecer a manera de mi criterio personal. Entonces, me limito a la segunda venida, pero lo quiero en esta mañana de pronto aplicar en un doble escenario, de esa manera, un escenario para los redimidos y un escenario para los que no son redimidos. Ahora, dicho esto, quisiera de primera mano ir obviamente para el escenario más cercano y con el cual nos sentimos, creo yo, bastante identificados. Si uno va, por ejemplo, a la primera carta de Tesalonicenses, quisiera obviamente considerar esta primera porción bíblica. Acompáñeme, por favor.
en la primera carta de Tesalonicenses. Veamos el aspecto de la iglesia, que creo yo el más reconocido en medio del pueblo. En el capítulo número 4, lo tenemos. Versículo número, leo desde el 13 al versículo 17. Con respecto a esto, bueno, en su debido momento ya lo estudiamos cuando analizábamos las cartas de Tesalonicenses. Dice el verso 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, si 1 Tesalonicenses 4, verso 13, acerca de los que duermen, no es decir, aquellos que han muerto, pero se los considera en un estado de adormecimiento, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora, esto me habla de una bifurcación dentro del estado de la muerte. Hay quienes mueren, pero se asocian su estado de muerte como un estado de adormecimiento. Esto difiere, obviamente, de una manera muy grande con el concepto que suelen tener los testigos de Jehová, los cuales mencionan que luego de la muerte ya no hay recuerdo ni memoria de ellos. Sí, es verdad, no digo que no, pero ese estado de olvido no opera sobre los hijos de redención que han muerto. Ese estado de inercia está sujeto a los que muriendo no tuvieron nada que ver con el plan salvífico de Jesús. Quisiera verlo bajo ese esquema. Los que de Dios han renunciado a la salvación morirán, y así su muerte prácticamente decretará también su estado de olvido de parte de Dios. Pero los que han muerto en Cristo Jesús, es decir, bajo la fe de la salvación, ellos bíblicamente, dice la Escritura, que no mueren, estrictamente no bajo el estado de la carne. Sí, la carne morirá, pero lo que no morirá con ellos es la esperanza de la redención. Ella sigue, a sus vidas. Dice el versículo número 13, en la parte final: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Avanzo un poquito más, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, y póngale énfasis a esta última parte, traerá Dios con Jesús a los que durmieron, dice ahí, en Él. Y esa esperanza es la que la iglesia abraza aún cuando está en agonía, de pronto en una mesa de operación o en una sala de posoperación, de pronto ya como que exhalando su último aliento de vida. Hay esperanza para el creyente. Cristo ha ofrecido una salida a esta gran terrible sentencia de la muerte. Pero en esa nueva aparición, que es considerada como su segunda venida, dice la Biblia en el verso número 16, me salto un poquito: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, es decir, con voz de autoridad, lo que quiere decir, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Amén. Esto es un suceso extraordinario. Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque en el orden de la redención, los que han saboreado los látigos de la muerte serán los privilegiados también de ser llamados primero. Esto diríamos que a su vez, dentro de la segunda venida, y mire que le voy a abrir más el abanico, como habrá una venida para la iglesia o los redimidos, y una venida para los que no son redimidos, aún en el advenimiento para los redimidos se llevará a cabo en 2 etapas también. Es decir que en la segunda venida habrán 2 bifurcaciones, una para los que son salvos y otra para los que no lo son. Y dentro de los salvos habrá otro desdoblamiento de 2 partes.
una para los que están muertos en Cristo primero y otro para los que estén con vida. Si me va entendiendo, no se está mareando de pronto con el asunto. Es como un arbolito que tiene un solo tallo, pero luego las ramas se irán abriéndose y tomará obviamente toda una dirección única, pero todo esto procede de un mismo tallo o de una misma raíz. Si me está captando la idea de la enseñanza. Mi amado hermano, aún así dice la Biblia en el versículo número 16, en la última parte, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, no sabemos qué transición de tiempo hay en esto. Puede ser en el mismo día, puede ser en el mismo minuto o en el mismo segundo, como puede ser en el mismo año. Sí, no quisiera limitar el poder de Dios y obviamente su soberanía en este acto, porque de esto solo tiene potestad, ni siquiera Jesús, por lo menos no cuando se le preguntó. Esto, mi amado hermano, recae exclusivamente en el poder absoluto de nuestro Dios, porque ni el día ni la hora nadie lo puede saber. Amén. Ahora, dentro de este marco, dice en el versículo número 17, luego, esa expresión luego es espera. Sí, en esa espera, antes, si podríamos, posiblemente cuando primero los muertos sean levantados, entonces luego de esta primera, digamos, gran recolección de almas, luego dice la Biblia, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, porque ¿dónde estarán los muertos resucitados? En el cielo, pero no en el tercer cielo, sino en los cielos, en esta diríamos así que espera, posiblemente, amado hermano, sí que el hombre puede llegar a ver, pero claro, el alma, a diferencia del cuerpo, es un ser invisible. La esfera espiritual no se podría decir acerca de la materialización del espíritu. El espíritu puede llegar, si así lo desea por voluntad de Dios, materializarse, claro que sí. Porque en el mundo espiritual está por encima del mundo físico. Eso es algo que usted debe obviamente de considerar. Lo espiritual rige lo material, pero lo material o físico no rige lo espiritual. Es al inverso en todo caso. Lo que no se ve sí puede llegar a verse, pero lo que se ve no se puede desmaterializar. Sí, seguirá siendo, por eso Jesús le dijo a Nicodemo, seguirá siendo carne. Lo que nace de la carne, carne es, y eso es inevitable. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. No hay una mezcla ahí. Ahora, versículo 17 nos dice, luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Es decir, que ellos se levantan y como que están esperando que ocurra, lo segundo. Es decir, se subieron al colectivo, pero esperan porque hay rezagados todavía. ¿Se acuerdan cuando nos fuimos de campamento? ¿No? Y los hermanos a veces que viniendo de pronto, los de primeros que son madrugadores, vienen y se suben al colectivo y el carro ya prende el motor y por dentro se oye, ¡todavía no! ¡Ya viene mi tía! ¡Va de camino! ¡Está por aquí cerca! Y se demora como media hora de llegar. Sí. Así los muertos en Jesús que han sido levantados esperarán para que le demos alcance todos aquellos que estemos en esta tierra. Dice la Escritura, versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir tanto muertos resucitados como vivos transformados. Sí, estaremos allí, dice la Biblia, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿qué dice? Un año con Él. Y así estaremos siempre con el Señor. Esto podría considerarse para la iglesia, para los redimidos, sería, mi amado hermano, considerado como la segunda venida.
Ahora, cuando se habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero, muchos de nosotros pensamos solamente en nuestra generación. Esto será un acto realmente, amado hermano, apoteósico, porque tendrán que resucitar desde la muerte de Jesús en adelante todos los mártires de la iglesia. ¿Quién resucitará como diríamos, como aquel de esperanza, si que tanto lo menciona la Biblia? Tendrá que resucitar ¿quién? Pablo. Ese es el privilegio. Las almas están en el paraíso, pero no sus cuerpos. Jesús prometió redimir no solamente el alma, sino también nuestros cuerpos, que serán transformados en cuerpos de incorrupción. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que Dios creó fue bueno. El hombre lo malogró. Y Dios no, amado hermano, Él no desmiente su promesa. Él querrá salvar cuerpo, alma y espíritu integral. Pero el gran apóstol Pedro todavía no ha sido redimido en cuanto a su cuerpo. Por eso es que ellos tendrán el primer avance, ¿sí?, del privilegio de ser resucitados. Y dirá, ¿y si mi tío murió? Con Pedro resucitará también. Todos. Aquellos que de pronto cristianamente naufragaron, si se hundió el barco en alta mar, ellos serán rescatados, es decir, de las profundidades de las aguas, y sus cuerpos serán también levantados del sepulcro. Estamos hablando, amado hermano, de una cantidad que no tiene número, porque esto es a través de todos los siglos. Martín Lutero posiblemente se levante y usted diga, Martín, ¿qué haces aquí? Así como contigo también. Estaba esperando la redención, la promesa de levantarle de entre los muertos. ¿Sí me está entendiendo? El gran apóstol Juan, el que sintió todo esto, amado hermano, se levantará junto a aquellos que se han anticipado en la muerte. Por eso dice la Biblia, los muertos en Cristo han de resucitar primero. Si nos aventajan porque pasaron el umbral que muchas veces la iglesia no quiere pasar. La muerte. Uy, qué miedo. ¿Verdad? Siempre hago la pregunta, ¿cuántos quieren ir al cielo? A ver, en la iglesia, ¿cuántos quieren morir para poder ir? Ahí nos congelamos. Amados hermanos, eso en cuanto a la segunda venida para los redimidos. Pero para los no salvos, la segunda venida de Cristo tiene una connotación muy diferente. Y quisiera ir al Antiguo Testamento, sí, como referencia inicial. Venga conmigo, por favor, y acompáñeme a la carta de Malaquías. No voy a hablar del viejo, voy a hablar de otra cosa. Malaquías, dice, ¿qué tiene que ver? No, tiene mucho que ver. Malaquías no solamente hablaba de esto. En el libro de Malaquías, ¿lo tiene? En el capítulo número 3. Malaquías, capítulo número 3. ¿Lo encontró? Verso número 1 al 2. Dice el Señor, he aquí, hablando de Juan el Bautista, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Esta palabra obviamente puede ser considerada bajo muchos marcos teológicos, porque se puede aducir, verso 1 estoy, Malaquías 3, verso 1, se lo podría considerar de manera, diríamos, tajante con respecto a que se aplicaba en la vida de quién, de Juan el Bautista, el cual prepararía el camino del Señor. Pero también se lo puede llevar a la parte eclesial, ¿sí?, ya de una esfera mucho más espiritual, en que la iglesia, al igual que Juan el Bautista, también cumple esta comisión. ¿Cuál? Preparar el camino, ¿sí?, para la segunda venida de ¿quién? De Cristo. Y por ende tiene una doble aplicación.
Verso primero. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá, y esto será, amado hermano, miren, esto será algo llamado en el estudio teológico como la escatología, es decir, sucesos, sí, de eventos futuros, pero relacionados, obviamente, a la área espiritual. Dice la Biblia, y vendrá súbitamente. Este término súbitamente es inesperadamente, sin que nadie, ¿verdad?, lo perciba. Vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Obviamente que esto tiene una aplicación estrictamente en la persona de quién, de Jesús. Ahora, en el verso 2, porque ahí es donde quería llegar, se nos dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Es decir, ¿quién podría llegar a aguantar semejante advenimiento? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Verso número 2, lea por favor la parte final. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Es decir, Él vendrá a sacar el mugre de pronto de lo que usted con tanto esmero dándole al cuello de la camisa no logra sacar. Pero Él sí lo podrá hacer. Ahora, este advenimiento, esta venida, obviamente el Señor la da para su pueblo. Pero también es reconocido bíblicamente que su venida no solo afectará a su pueblo, afectará a toda la raza humana. Se manifestará primeramente. ¿Se acuerda que le había dicho que así que en la iglesia hay dentro de esta segunda venida para salvos y para no salvos? Aún para los salvos, primeramente vendrá para quienes, para los muertos en Cristo y luego para los que viven en Cristo. En la segunda venida, pero para el mundo no convertido, también habrá una doble división. Es igual. Pero la primera división de su venida será primero para su casa, para Israel. Y luego será para el mundo entero que no le recibió. En ese sentido, amado hermano, en su segunda venida para los no creyentes, no vendrá como el gran redentor. No vendrá, amado hermano, como aquel que se presentó como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No, no. Vendrá como el gran justiciero. Vendrá como lo que verdaderamente es. Y ellos no pudieron sí aceptarlo. Vendrá como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y en ese sentido vendrá a ejecutar justicia y juicio. Porque está establecido para los hombres. Mueran una sola vez. Y después de esto, ese después tiene el tiempo en el cual Dios habrá de determinar ejercer su juicio y vendrá para con ellos con juicio. Dice la Escritura, mi amado hermano, acompáñeme a otros textos de referencia. De primera mano dice la Biblia en el versículo número 14, en el capítulo 14 de la carta a los Romanos. Venga conmigo, por favor. Romanos capítulo 14, verso número 11 al 12. Romanos capítulo número 14, verso número 11 al 12. ¿Lo tiene? Dice el Señor: porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí, ¿sí?, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y ese término de confesará a Dios no se refiere necesariamente a que va a predicar en el nombre del Señor, no, sino que tendrá que reconocer a Dios como lo que verdaderamente Él es, Dios. Mucha gente de Dios no quiere saber en la actualidad nada.
Y eso no solo ahora, en todos los tiempos ha sido así. En los tiempos de Jesús, gente no quería saber de Dios. En los tiempos de Martín Lutero, gentes no querían saber nada de Dios. Y en los tiempos actuales, mucha gente no quiere saber nada tampoco de Dios. Sin irme tan lejos, pregúntele a su hijo. Pregúntele. Él dice, no, que solo de Dios, que solo de la iglesia, que vaya. Pregúntele, no vaya tan lejos. Mire en su casa. Pregúntele a su tío. Cada vez que usted va y le visita y le lleva el mensaje. Ya viene otra vez con esa misma cantaleta. ¿Verdad que es así? No hay que ir tan lejos a buscar a los que no quieren saber de Dios. Pero estos que no quieren saber nada de Dios van a confesar a Dios. No les quedará de otra. Pero su confesión, y es donde hay una muy mala interpretación de muchos, sí, se dice, pero si el que confiesa su nombre es salvo. No. El que lo confiesa en vida, antes de que estos acontecimientos sucedan, serán salvos. Y su confesión tendrá que ir ligada a su compromiso de sujeción. Esto no se trata de confesar señorío sobre mí y no acatar el señorío. Eso es como decir, si confieso de que voy a ser tu esposo, pero una vez que lo confieso, sigo viviendo como soltero. ¿De qué sirvió confesarle que yo era su marido? ¿De qué sirvió? De nada. Amado hermano, la confesión ha de ir ligada al sometimiento de aquella confesión que usted ha hecho. Tú eres mi rey, significa que yo soy su súbdito y debo de vivir como súbdito de ese rey. Si tú eres mi señor, yo soy tu siervo, tu esclavo, y he de vivir conforme al señorío de ese señor. ¿Sí me está entendiendo? Si tú eres mi jefe, ¿qué tendría que ser yo? Su empleado. Y todo lo que mi jefe me ordene, yo debo de obedecerlo. De lo contrario, no existe la jerarquía, ni mucho menos la honra de lo que se ha confesado. Digo esto para poder discernir bien el texto de la palabra y no caer en malas interpretaciones. Verso número 11 sigue diciendo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, y ante mí, y esto se lo habla en términos futuros, ante mí se doblará, no dice que sea doblado, se doblará toda rodilla y toda lengua, y eso hablando de toda, diríamos de toda generación, raza humana, toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros en ese acto de confesión, ¿qué hará o qué tendrá que hacer? Toda manera que cada uno de nosotros dará cuenta de Dios así, quiera o no quiera. A veces esto suele pasar en casa cuando ejercemos presión. Alguien puede confesar un pecado, por ejemplo, de dos maneras. De manera voluntaria o de manera involuntaria. En la voluntaria, él coopera y dice, sí, es verdad, yo lo comí. Y de manera involuntaria es cuando usted mete presión. Y esa presión puede llegar al punto de causar castigo o daño. Todo dependerá de qué tan duro está el hueso que hay que roer. Si usted por ahí alza medio la voz y pone producido el rostro y dice, ¡dime la verdad! Pues sí, yo. Hay otros que no. Hay otros que hay que hacer más que eso. Hay otros que hay que de pronto amenazar, cogiendo ya el látigo en la mano y diciendo, mira que me va a caer. Sí, yo fui. Hay otros que son más duros. Necesitan sentir qué cosa para confesar. Dolor. Y ya cuando están bien sobados, que entonces dicen, sí, yo lo cogí, que no te quería decir, porque yo sabía que ibas a pegar. Ahora, esta generación tendrá que confesar a Dios en su segunda venida, a gusto o a disgusto. Y no solo esto,
sino que si esa proclamación conllevará de por medio rendición de qué? De cuentas. O sea, lo confieso sabiendo o reconociendo que tengo una autoridad superior a mí, a la cual deberé de darle cuentas. Y en este pasaje bíblico se resumen casi que todas las parábolas de Jesús, cuando se refiere a que un señor compró una cosa y le dejó encargado, se fue lejos y luego vendrá. Hay algunas parábolas de esto. Algunas. La parábola de los labradores malvados, las parábolas de los talentos. Sí, hay un sinnúmero del amo y del siervo infiel. Sí, hay siquiera unas 10 parábolas que Jesús consideró para ilustrar este pequeño pasaje bíblico. Y en todos ellos, el fin es el mismo. Todos los labradores, siervos o esclavos no cumplieron su cometido y a todos se les designó un mismo castigo. Se los sacó fuera donde sería el lloro y el crujir de dientes porque no pudieron respaldar su rendición de cuentas. Amado hermano, en esta segunda venida, la iglesia, que si bien es cierto tendrá también su propia forma y manera de dar cuenta, muy distinta a la que Dios le pedirá, porque eso es algo clarísimo en la Biblia. Tanto los salvos como los que no lo son, ambos tendrán que dar cuentas, con una diferencia. A los de acá irán, por así decirlo, al sartén, y a los de acá les tendrá penosamente que afectar la amargura de no haber podido servir al Señor con todo su corazón y por ende perderse el galardón que le correspondía. Eso sí será muy nefasto en quienes dicen que conocen al Señor. Vayamos por favor y quisiera ver algunos textos de la Escritura respecto a esto. De primera mano, mi querido hermano, Juan capítulo 14, verso 1 al 3. Quisiera dar pauta a esto. Mire que estoy siendo bastante específico en la segunda venida del Señor. Versículo número 1 al 3, Juan 14. Dice la Biblia, no se turbe vuestro corazón. ¿Lo tiene ya? Juan 14, 1 al 3. No se turbe, es decir, no vayas a sentir temor. Porque a la verdad, muchos pueden llegar a decir, ay Señor, yo no sé qué haría cuando tú vinieras. No sé si me voy contigo o me quedo. O hay otros que dicen, está bien Señor, me llevas, pero yo no sé qué voy a decirte. Ahora, verso número 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez. Ojo, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, porque somos parte de su cuerpo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Obviamente estas palabras dichas de esta manera, dirá cualquiera, Señor, ¿qué estás esperando? Ya ven. Pero una vez que el Señor nos tome, sí, nos sentará y va a comenzar el gran juicio, bueno, no es problema, digamos, el gran tribunal de Cristo. Gracias por el término. Amado hermano, y dentro de él, cuando uno va, por favor, y venga conmigo a la primera carta de Juan. Este es un texto muy peculiar, posiblemente muy poco predicado. En la primera carta de Juan, luego de que Jesús en Juan 14, porque es el mismo autor el que escribe tanto el uno como el otro, en Juan, primero de Juan, capítulo número 2, verso número 28, con respecto a la venida o a la promesa que Jesús ha dado, él da un dato adicional que no puede ser pasado por alto. ¿Lo tiene? Primera de Juan 2, verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él. ¿Lo tiene?
para que cuando se manifieste, es decir, para que cuando venga por segunda vez, ¿lo tienen? ¿Qué dice? Tengamos qué cosa cuando se manifieste. ¿Por qué lo dirá? Antes de seguir leyendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿cuál es la idea? Pregunto, cuando usted quedó con tarea en casa y su padre salió, y usted hizo la tarea en casa, cuando viene el papá, ¿cómo usted se sentiría? Tranquilo. Se sentiría, diríamos, confiado de que nada malo va a pasar. Porque cuando el padre le pregunta, ¿hiciste la tarea? Usted diría, claro que sí, ya está avancé todavía. Ahora sí me puede sacar al parque. Es decir, habrá libertad para poder, si digamos, presentarse delante de él sin temor alguno. Amado hermano, usted tiene que entender que no solamente Jesús le ha prometido morada para estar con él por la eternidad, sino que cuando él venga, y esto es una realidad, amado hermano, no sé por qué la iglesia de pronto no toma con tanta seriedad el tema de la venida de Jesús, porque hay solamente quienes anhelan su venida pensando ser, diríamos, rescatados del mar. Pero rescatados del mar, si fuéramos náufragos, el Señor verá tras de nosotros cuántas veces sacamos del mar. Y yo le aseguro, esto es una gran verdad, que millones de cristianos, no digo miles, millones de cristianos saldrán del agua con sus tachos vacíos. De ahí Jesús, bueno, te saqué del agua, te levanté, te di la gracia de redimirte, cumplí mi palabra, te dije que vendría por ti y he venido por ti y te sacará. Y luego te dirá, a ver, tu tachito por favor. Digo esto porque todo árbol en Jesús debe de dar fruto. Debe de dar fruto. Bueno, a ver, vamos a contar los peces que ha sacado. Y sacarán el tacho y los mirarán. Y mirarán de al lado como la parábola de las vírgenes. Oye, ¿no tienes un poquito de pez de pescado para que me lo pases a mi vianda? No, tranquilo. Cada quien tiene que traer su propio tacho. Estoy siendo alegórico con esta expresión. Cada quien tendrá que contar frente a Jesús lo que ha hecho. Tendrá que dar cuenta de sí. Y dice el texto, miren que le hago este pequeño énfasis de manera alegórica con estas palabras. Y dice la Biblia, versículo número 28, tengamos confianza. ¿Qué más dice? Para que en su venida, mire qué curioso, para que en su venida, o sea, ya estamos arriba. ¿Qué dice la Escritura? No nos alejemos de él. Yo le pregunto, ¿cuál es la mayor promesa luego de la salvación que la iglesia está anhelando, esperando de patas y manos agarradas? ¿Acaso no es la venida de Jesús? ¿Qué nos motiva cada día a pelear la buena batalla? ¿Acaso no es para poder recibir la venida de Jesús? ¿Es que acaso en sus oraciones usted dice, Señor, ¿verdad? Cuando venga, Señor amado, tómame, y no te olvides de mí, también llévate a mis hijos, y llévate a mi esposo, llévate a mi cuñado, llévate a la suegra, pero llévatela. Llévate a todos. Y el Señor dice, perfecto, está bien. Pero debes de entender que cuando yo venga por ti, puede pasar de que cuando me veas, te escondes tras el pilar. Que cuando venga Jesús por la puerta, en vez de yo salir corriendo a recibir, cual niño que ha hecho una travesura. La pregunta es ¿por qué tendríamos que salir avergonzados? Si
lo que Jesús anhela y espera en su venida es que corramos a Él con un desenfreno diciéndole: Señor, he sido fiel contigo. Y tan fiel he sido contigo que no he venido con mis manos o mi corazón vacío. Estoy lleno de fruto. No soy como la zarza, ¿sí?, a la cual tú quisiste coger higos, y al meter tu mano, siendo verde ella, no había ni un solo fruto. Ni uno solo. Puede ser que no haya sido temporada de higos, pero el arbusto tenía hoja verde. ¿Qué quiero decir con esto? Si algo está floreciente y con verdor, sea o no sea tiempo de fruto, si está así de visible, debe tener fruto. Amado hermano, leo esto con gran detenimiento y hago obviamente la pausa necesaria por la importancia que la iglesia debe de considerar en la venida de Jesús. Recuerden, hijitos, permaneced en Él. Obviamente esta declaración conllevará obediencia. Si yo permanezco en Él, significa de que yo haré lo que Él me pide, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Ahora pregunto, todos estarán, ahí sí estaremos fritos, porque ahí ya no será la típica que hacemos aquí en la tierra. Cuando usted le falla al Señor, de hecho, pregunto, ¿quiénes se pueden llegar a enterar? Será de pronto en casos excepcionales, cuando usted ha cometido un pecado público, ¿verdad? Donde la gente, pues, viendo, de pronto dirá: uy, mire, estaba borracho, estaba tomando, lo vi. A ver, hermano. Y claro, esto no digo que sea condenación eterna, porque si usted va y le pide perdón al Señor, el Señor lo perdonará. Pero en este encuentro, esto sí será público. Porque si no sería público, entonces no me daría ¿qué cosa? No me daría vergüenza. Esto sí será público. Aquí sí la fila y el tiempo, tranquilo, que de aquí hay tiempo para largo. ¿Por qué? Porque ya nadie va a tener que ir al trabajo. Ya nadie va a tener que cocinar. Ya nadie va a tener que cambiar pañales. Ya nadie va a tener que hacer nada de lo que en la tierra se hacía. No digo que no vamos a estar ociosos. Vamos a hacer muchas cosas, pero muy diferentes a las que aquí hacíamos. Hermano, y no hay un cachuelito por ahí. Tranquilo. Allá ya no hay cachuelitos. El redimido ya ha pasado el primer año. Amado hermano, y ahí públicamente, ojo, públicamente, es que será maravilloso cuando llamen a pedir cuentas aquí a Pablo, por ejemplo. Pablito, venga para acá. Todo el mundo, ay, Pablo, ¿qué pasa? ¿No? ¿A qué le vas a estar pidiendo cuentas, señor? Te lo di una vez allá adentro. Pero cuando usted vea gente que estuvo sentado a su lado, usted va a tener expectativa. A ver el pastor, a ver qué tanto, a ver, vamos a ver si se cae. ¿Qué pasa el pastor? ¿Dónde se para? Tranquilo, que usted va a venir detrás de mí. No se alegra mucho. Ahí yo te voy a decir: ay, este hermanito, vamos a ver si es cierto, tanta belleza. Pero muchos, luego de esa comparecencia, saldrán con lágrimas. No de gozo, sino de amargura, al saber que con sus vidas en la tierra pasaron un sabático eterno. No ejercieron su responsabilidad y lo que le correspondía a él de premio, porque eso es lo maravilloso de esto. Amado hermano, ya el Señor nos tiene asignado el galardón. Ya está ahí, no es la vida eterna. La vida eterna la tenemos cuando estemos a Jesús. No confundamos la salvación, porque salvación sinónimo vida eterna. Galardón sinónimo reinado. Muchos caminarán salvos,
pero pocos caminarán en el milenio como reyes y como sacerdotes en el templo de su Dios. Eso es una diferencia. Deben de entender la gran diferencia entre caminar siendo salvo como transeúnte en las calles de oro y otros hacerlos como príncipes, como reyes y como sacerdotes con coronas. Y Dios no quiere, pero ¿qué hizo este para tener semejante galardón? Aquí en vida lo hizo. Aquí en vida lo hizo. Aquí verá, como lo decía Malaquías, la diferencia entre el que busca a Dios y el que no le busca. Entre el que teme y guarda su nombre y el que no le teme y no guarda su nombre. Aquí podías verte con pinta y con mucho prestigio y fulgor, pero en la eternidad, uno más de los santos. Y qué pena sería decir, Señor, pero yo tuve la oportunidad de ser, y hasta creo que hasta más que Él, pero simplemente me dediqué a hacer dinero. Simplemente me dediqué a mis negocios. Simplemente me dediqué a disfrutar de los deleites que el mundo me brindaba. Sí, salvo, pero no enfocado en la salvación. Ahí será, amado hermano, el lloro, no de crujir de dientes por ir al infierno, sino porque saldremos avergonzados en su medida. Amado, esto es una gran responsabilidad, la salvación. No es decir, soy salvo, tengo a Cristo y ya, punto, paré de contar. Venga conmigo más adelante. ¿Sí vamos conmigo en el mensaje? Eso, amén, desde atrás, pero con gozo. En la segunda carta del apóstol Pedro, mira cómo estos vagoncitos del tren van enganchados uno tras de otro en una perfección absoluta. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 13 al 14. ¿Lo tiene? Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 13 al 14. Pero nosotros, estamos ahí también involucrados, pero nosotros esperamos, según sus promesas, y esto lo espera todo creyente, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Ojo, hasta esta parte del verso es la promesa general. General, es la promesa, diríamos, estándar, la promesa básica, como el Internet, en sus diferentes planes. Plan básico. Dicen en los canales de televisión, sobre todo, ¿no? Sí, tal canal de niños, tal canal para películas, tal canal de deporte, plan básico, ¿cuántos total de canales? 64 canales, listo. Y después viene el plan familiar, donde aumenta ¿qué cosa? Junto con el plan, aumenta los canales de programación, pero hay un plan que es Platinum, ya queriendo llegar casi como al último, donde los canales básicamente son ilimitados. Dios ha prometido plan básico para su iglesia. ¿Refiriéndome a qué? A la salvación. Claro, se oye de pronto muy poca cosa, pero no es muy poca cosa. Es algo glorioso. Es la salvación. Pero no quiero que la desmoralice por como yo lo digo. Solo quiero que por favor usted coteje la diferencia entre los que van a heredar salvación y los que van a heredar gloria. Eso sí, todos heredaremos salvación, pero no todos heredaremos gloria en la salvación. Y dice la Biblia, porque estamos en segunda de Pedro capítulo 3, versículo número 13 al 14. Todos nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia.
Y ahí viene la demanda. Por lo cual, oh amados, estando en espera, porque así está la iglesia, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles y en paz. La pregunta es: ¿y por qué me demanda esto, Pedro? ¿Por qué? Porque viene bien enganchado con lo que acabamos de leer en Juan. Porque cuando Él venga, vamos a tener que dar cuenta, y posiblemente, si no estamos al tono de aquel que nos viene a ver, vamos a salir de Él avergonzados. Amado hermano, dice la Escritura, y venga conmigo por favor, dice la Escritura, acompáñeme a la carta de Corintios, perdón, segunda de Corintios, capítulo 1, verso 1, 9 al 10. Pero tuvimos en nosotros mismos, dice Pablo, sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libró, nos libra, y lo habla en sus 3 tiempos, y en quien esperamos que aún nos librará, y en futuro, de tan gran muerte. Y eso obviamente refiriéndose a la muerte que sí, a la verdad, el creyente debería tener, a la muerte segunda. Porque si bien es cierto con la muerte, sí, el hombre, que todo el mundo debe de pasar por esa transición, hay una muerte que obviamente no nos va a tocar, que es la muerte la cual va a imperar en el gran día del juicio, donde Dios arrojará en el gran lago de fuego y azufre a Satanás y a todos también los que, sí, penosamente siguieron sus malas obras. Amados hermanos, queriendo rescatar Hebreos, porque es necesario volvernos a encaminar en el texto, en el versículo 28, dice la Biblia: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Pero en la última parte dice: para salvar ¿a quiénes? A los que le esperan. Amado hermano, y eso a mí me deja una interrogante. La iglesia espera este día. Sea honesto. Usted levantándose en la mañana dirá: Señor, ¿será hoy? O al acostarse: Señor, ¿será en mi dormir que vendrás? Sea honesto con la respuesta. No sorprenda a su hermano y diga: ay, el hermano le espera. Yo no, ay, qué pecador que soy. Sea honesto. ¿Usted anhela la venida de Jesús? Sea honesto consigo mismo. Y creo que coordinamos en que la gran mayoría de la iglesia no tiene el anhelo de esperarlo. ¿Por qué? Porque estamos tan entronados, estamos tan identificados con este sistema, estamos tan enraizados con este mundo, que hasta podría ser como la mujer de Lot, que Jesús, viéndolo de esa manera, tomando de la mano a la familia de Lot, tuvo que sacarla básicamente como que a la fuerza, a rastras, ¿sí?, de esa tierra, reconociendo que en ella estaba su tesoro, que en ella estaba lo que su alma anhelaba. Bien decía el Señor: porque donde esté vuestro corazón, allí estará vuestro tesoro. O viceversa. En esa expresión diríamos que las lentejas no alteran la menestra. O donde está vuestro corazón, allí está tu corazón. O donde está tu corazón, allí está vuestro tesoro. Amado hermano, la iglesia, siendo honesto, no espera al Salvador.
No lo esperamos. Por eso es que Jesús dio esta gran advertencia, que debemos de estar atentos como cual espera un ladrón en la noche, que si supiésemos o tuviésemos por lo menos, digamos así, la sensación de que me pueden robar, velaríamos, estuviésemos atentos o dijéramos, Señor, puede ser hoy. Y claro, esa pregunta me hará confrontar diciéndome, ¿y cómo estoy? Porque esa pregunta va a derivar otra. Si vienes hoy, ¿cómo estoy? ¿Verdad que es así? Si te dejaron, qué sé yo, para que administres $1.000.000 luego de 10 años, y si viene hoy el dueño y se mete la mano al bolsillo, pero tengo $1, ¿cómo haríamos ahí? La salvación no vale $1.000.000, la salvación no tiene precio. Y la pregunta es, si tienes algo de tanto valor, ¿qué has hecho con eso de tanto valor? Porque el Señor vendrá por ti, eso es inevitable y es seguro, pero vendrá también a pedir cuentas de ti. Queriéndote culminar, amado hermano, esta enseñanza, quisiera por favor que me acompañase a la Escritura. Dice la Biblia en Marcos capítulo número 13, versos 26 y 27. Entonces, y esta será la venida para el mundo entero. Marcos 13, verso 26 al 27. Entonces, verán al Hijo del Hombre. Esto, aquí es donde se cumplirá que todo ojo lo verá. Entonces verán al Hijo del Hombre y lo van a ver como lo que es, que vendrá en las nubes. A veces nos asombramos viendo películas de Marvel. Verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo ¿de dónde? Ahora, ¿de dónde los cogerá? Desde el extremo de la tierra y desde el extremo del cielo. ¿Qué implica eso? Que redimirá tanto los que resucitaron, ¿verdad? Como los que han quedado. Amado hermano, esta transición, vuelvo y repito, conllevará una rendición de cuentas. Queriendo concluir en esta enseñanza, dice el capítulo número 10, verso 1 de Hebreos, porque la ley, parece que cambia el tema, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué significará este verso y qué tiene que ver esto con lo que acabamos de hablar? Lo sabremos el próximo día domingo, si así el Señor nos lo da como bendición. Amén. Amada iglesia, oremos al Señor. Señor Jesús, gracias por la advertencia que siempre ha estado ahí, pero que a veces, Señor amado, por lo que en nuestro entorno vivimos y nos afanamos, nos hemos olvidado. Tú vendrás, seguro. Eso es seguro. ¿Cómo debo de estar para tu venida en lo incierto? No porque no sepa cómo debo de ser,
sino por cómo he dejado, oh Dios, muy lejano de mí, mis responsabilidades hacia ti. Señor, hazme anhelar tu venida, pero que, tomado de la mano, ese anhelo vaya al unísono con mi forma de